Bienvenidos y bienvenidas a la segunda entrega del primer podcast que lleva la medicina a palabras sencillas. Hoy vamos a hablar de algo clave en el tratamiento de la diabetes mellitus, tan clave que está en boca de todos. Hoy vamos a llevar a palabras sencillas los secretos de la alimentación en diabetes. Lamentablemente, que sea un tema tan importante y tan popular no hace que la información que se difunda habitualmente sea la correcta. Muchas veces de boca en boca se van pasando muchos no puedes comer, muchas restricciones, muchas prohibiciones, hasta el punto de la saturación. Escuchamos muchas veces un nunca más papa, batata, harinas, leche, cero azúcares, etc. Y si a eso le sumamos que en muchos casos la diabetes va muy asociada al sobrepeso, la hipertensión y el colesterol alto, se le suele sumar el nunca más carnes, quesos, frituras, etc. etc. En este punto, uno ya no sabe qué sí puede comer. Y es ahí donde uno se desmotiva y se pregunta, ¿estaré destinado a comer una lechuga con agua el resto de mi vida? Te voy a dar entonces una primera buena noticia. Podemos comer una gran variedad de alimentos que te dijeron que no, pero para eso tenés que aprender a combinarlos de forma inteligente y en las proporciones y cantidades justas. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Y esto suena algo diferente, ¿no? Algo de esperanza por lo menos. Mi nombre es Santiago Iglesias, soy médico diabetólogo y en este podcast vamos a trabajar sobre cómo lograr una excelente alimentación para que podamos comer bien y estemos a gusto. Te adelanto que esta va a ser la primera parte del podcast de alimentación en diabetes, ya que la semana que viene vamos a tener a una invitada especial. Va a estar con nosotros la licenciada en nutrición Florencia Pereira, a quien vamos a entrevistar para que nos cuente un poco más en detalle lo que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar como siempre lo hacemos en nuestros podcasts, en llevar a narrativas y palabras sencillas los principales fundamentos de la alimentación en diabetes. Recordá que si no escuchaste el podcast anterior, puedes acceder al mismo desde la lista de reproducción y recordá suscribirte para que te llegue una notificación cuando subamos las nuevas entregas. En el podcast anterior comentábamos que a nuestro fitito teníamos que sacarle peso de encima y hacer que trabaje más liviano para no fundirle el motor. O sea, tenemos que bajar de peso y hacer que entren menos hidratos de carbono para que nuestro páncreas, el motor que secreta insulina, pueda seguir haciéndolo por mucho más tiempo. Para esto, como te adelantaba antes, no tenés que restringir todo, solo tenés que ser muy inteligente en cómo combinar los alimentos para poder darle a tu fitito la mejor nafta y que ande liviano. Vamos a introducir 3 conceptos claves importantísimos que te van a cambiar todo. Presta mucha atención. El primer concepto clave es índice glucémico. Recordarlo para más adelante como la letra I. El índice glucémico, para que sea sencillo de entender, podemos definirlo como la velocidad a la que se absorben los hidratos de carbono en nuestro cuerpo al comer. Para llevarlo a un ejemplo práctico, pensá qué es más fácil para vos. Imagínate bien esto que te voy a decir. Limpiar, o podemos decir contener, 10 litros de agua que caen en tu cocina por una gotera chiquita en el techo, o limpiar y contener 10 litros de agua que te tiran de un baldazo todo junto. Seguramente me dirás que es más fácil de contener y limpiar la gotera. Le podés poner un balde abajo, que el agua se acumule ahí tranquilamente, y a lo que cae afuera, con un pequeño trapo de piso, lo secás y listo. Ahora, si te cae un baldazo, se moja y salpica todo. Tenés que empezar con trapos, escurrir, pasar el secador, y si encima no lo haces rápido, el agua empieza a llegar a otros lugares de la casa. Un lío. Entonces, creo que todos preferimos la gotera al baldazo. Bueno, nuestro páncreas también prefiere eso. Te preguntarás qué tiene que ver todo esto con la alimentación en diabetes. Cuando nosotros comemos un plato de fideos o un pedazo de pan o cualquier otro alimento que sea puro hidrato de carbono, entra a nuestro cuerpo sin más. Se absorbe en el tubo digestivo rápidamente y es como un baldazo de azúcar para nuestro páncreas, que tiene que hacer un esfuerzo enorme para contener esa catarata de hidratos que acaba de entrar. Imagínate que encima el páncreas ya está un poco cansado y a lo mejor algo fundido por la diabetes. No puede hacer nada para limpiar todo eso que entra
Y encima, con esos baldazos, lo cansamos aún más. Ahora, sería muy diferente si los hidratos de carbono que comemos lo hacemos junto a fibra. Cuando comemos, por ejemplo, un sándwich, pero de harina integral, cuando digo que es integral es porque tiene toda la fibra del trigo, y encima le ponemos adentro rúcula, lechuga, tomate o la verdura que quieras, lo que estamos haciendo es que la absorción sea mucho más lenta. La fibra de las verduras y de la harina integral hacen que el ingreso de los hidratos de carbono sea progresiva, y así nuestro páncreas puede trabajar más tranquilo conteniendo esa comida que hicimos, al igual que nosotros limpiamos más tranquilo el agua que ingresa a nuestra casa por la gotera. Entonces, ya sabes que lo mejor para armar cualquier plato es que éste tenga una gran cantidad de fibra para que el índice glucémico sea menor y que nuestro páncreas trabaje más relajado. Y esto es excelente también para todas las personas, no solo las que tienen diabetes o prediabetes. Todos deberíamos comer así. Con Florencia, en el próximo podcast, vamos a trabajar un poco más este concepto y vamos a repasar bien qué alimentos tienen el mejor índice glucémico y cuáles aportan más fibra. Ahora, lo otro que es clave entender es que también hay que tener en cuenta las proporciones y las porciones. Acordatelas como las 2P. Si en vez de un sándwich nos comemos 3 con un pan grande y adentro le ponemos media hoja de lechuga, una mini rodajita de tomate, no estamos frente a una gotera, tampoco frente a un baldazo de agua, pero sí tenemos no una, sino 3 goteras, y goteras grandes, que son casi como agujeros en el techo. O sea, no es una cuestión mágica que si ponemos algo de fibra ya está. La fibra tiene que estar en proporción a los hidratos de carbono que comemos, y la cantidad de hidratos de carbono tiene que estar en proporción al objetivo de descenso de peso que buscamos. Y entonces así sí, vamos a tener solo una gotera pequeña que podamos contener perfectamente. En resumen, si te vas a comer un sándwich, tiene que ser solo uno, o sea, la porción. Y tiene que ser un pan pequeño, integral, con buena cantidad de verduras. La proporción. Ahí sí. Estos 3 conceptos que trabajamos, conceptos claves para pensar todas las comidas, el desayuno, almuerzo, merienda y cena, los podemos resumir para que te acuerdes siempre con lo que yo llamo la IPP, el índice glucémico, la porción y la proporción. Entonces, cada vez que vas a pensar qué comer, asegúrate que se combinen estos 3 puntos, IPP. Obviamente, tenés que tener en cuenta que este ejemplo no recomienda que uno puede comer día y noche sándwich, por más que sean integrales y tengan verduras. Lo que es importantísimo es que los alimentos sean variados y la base no sea el hidrato de carbono, sino que este solo sea un acompañamiento del plato. O sea, para que puedas pensar un plato ideal con buenos índices glucémicos, porciones y proporciones, puedes imaginarte el plato con el que comes todos los días en tu casa, dividirlo en 4 partes como haciendo una cruz. En uno de los extremos de la cruz, o sea, en un cuarto del plato, podés ponerle el hidrato de carbono que quieras, como papa, puré, arroz integral, pan integral o, como te digo, lo que vos quieras. Al otro cuarto del plato puedes ponerle una proteína, o sea, un huevo, un pedazo de carne de vaca, pollo, cerdo, y a los otros 2 cuartos, o sea, a la mitad del plato, ensaladas variadas, lechugas, tomates, zanahoria rallada, brócoli, etc. De esta forma, estás combinando perfectamente los alimentos y podés ir variándolos comiendo siempre lo que te gusta y de forma saludable. Ahora sí, terminando, como verás, empezamos escuchando todos los no, todas las prohibiciones, y terminamos viendo todos los sí, todo lo que sí podés comer. Pero como dijimos, sabiendo combinar estos alimentos de forma inteligente para que puedas disfrutar lo que te gusta. Ahora sí, llegamos al final de este podcast. Como te decía, la próxima semana vamos a estar en entrevista con la licenciada Florencia Pereira, con quien vamos a hablar un poco más sobre las posibles combinaciones de hidratos y fibra. Nos va a comentar otros beneficios de la fibra en nuestra alimentación, nos va a develar algunos mitos y verdades sobre la alimentación en diabetes y sobre todo te va a dar tips
para que puedas elegir con mucha facilidad los mejores alimentos para vos y tu familia, qué buscar y leer en los rótulos de lo que podemos comprar en el supermercado o en el almacén. Por último, acordate suscribirte al canal, así te llegan las notificaciones, y si te sirvió y gustó, por favor dale un me gusta, así ayudás a que esto se siga difundiendo. Un gusto como siempre y hasta la próxima.